las 4:00 de la madrugada, una joven presentadora de noticias respondió una llamada y aseguró que iba en camino al trabajo. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz con certeza. Minutos después, en la oscuridad de un estacionamiento casi vacío, ocurrió algo que transformaría una rutina cotidiana en uno de los misterios sin resolver más inquietantes del true crime en Estados Unidos. 30 años después, la desaparición de Jodi Husein-Truth sigue siendo un enigma criminal que desafía a investigadores, periodistas y expertos. Si te interesan los misterios reales que siguen sin respuesta, porque aquí analizamos cada detalle que otros pasan por alto. Era el 27 de junio de 1995 en Mason City, Iowa. Jodi tenía 27 años y una carrera en ascenso como presentadora de noticias matutinas. Como muchos periodistas jóvenes, trabajaba en un mercado pequeño con la ambición de escalar a una gran cadena nacional. Su turno comenzaba a las 6 de la mañana, lo que implicaba llegar a la estación alrededor de las 3. Esa disciplina era parte del sacrificio necesario para crecer en televisión. Su rutina era estable, predecible y pública. Cada mañana aparecía en pantalla, sonriente, profesional, proyectando confianza. Pero esa misma previsibilidad pudo haber sido el detalle más peligroso de todos. Aquella madrugada no llegó a tiempo. A las 3 no estaba en la redacción. A las 3:30 tampoco. Poco después de las 4 respondió el teléfono desde su apartamento. Se había quedado dormida. Prometió salir de inmediato. Ese breve intercambio marcó el inicio de una ventana crítica de apenas 30 minutos. Entre las 4 y las 4:30 de la mañana, algo sucedió en el estacionamiento de su edificio. Cuando compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse, alguien fue enviado a su apartamento alrededor de las 7. Lo que encontraron no fue simplemente un auto estacionado. Fue una escena que sugería violencia contenida y rapidez calculada. Junto a su Mazda Miata roja había objetos personales esparcidos. Un secador de cabello, zapatos, pendientes. Sus llaves estaban dobladas como si hubieran sido arrancadas con fuerza. Había señales que indicaban un forcejeo. No se observó sangre visible, pero la disposición de los objetos hablaba por sí sola. No parecía una salida voluntaria. Parecía un secuestro. La policía comenzó a trabajar bajo la hipótesis de una abducción planificada. El atacante habría esperado en la oscuridad. Conocía la rutina exacta y sabía que ella salía sola antes del amanecer. Ese conocimiento no requería acceso privilegiado. Bastaba con observar. La pregunta inmediata fue si Jodi había sido vigilada durante días o incluso semanas. Su horario era público. Su vehículo era reconocible. Su rutina no variaba. Mientras los investigadores examinaban la escena, también revisaron su vida personal. Jodi era sociable, activa, con un círculo amplio de amistades. Salía con frecuencia y tenía citas ocasionales. Entre las personas cercanas, se encontraba un hombre mayor con quien compartía tiempo. Regularmente fue interrogado, siempre negó cualquier implicación. Nunca fue acusado formalmente. Sin embargo, en los casos de desaparición misteriosa, las relaciones personales suelen ocupar el centro de las primeras hipótesis. También surgió la posibilidad de un acosador. Comentarios previos indicaban que en algunas ocasiones ella había sentido que alguien la observaba. No hubo denuncia oficial. No quedó registro formal, pero esos detalles aparentemente pequeños comenzaron a adquirir peso. A medida que el caso avanzaba sin respuestas claras, la idea de un seguimiento silencioso encajaba con la teoría de un secuestro premeditado. El interior del apartamento no mostraba signos evidentes de intrusión o la cama estaba hecha. El entorno parecía relativamente normal. Sin embargo, la presencia de copas de vino vistas la noche anterior generó especulación. ¿Había tenido compañía? ¿Alguien pasó la noche allí? Esa línea de investigación se convirtió en un punto recurrente durante años. Si hubo un visitante, esa persona pudo haber visto algo. A medida que pasaban los días, la cobertura mediática crecía. El caso de Jodi Husein-Truth comenzó a circular en programas nacionales. El FBI se involucró, se realizaron búsquedas en campos, ríos y áreas rurales. Se examinaron vehículos sospechosos, se entrevistaron vecinos. Algunos reportaron haber escuchado un grito alrededor de las 4:30 de la mañana. Otros mencionaron la presencia de una camioneta blanca merodeando días antes. Ninguna pista fue concluyente. La ausencia de un cuerpo complicó todo. Sin escena secundaria no había reconstrucción clara del trayecto posterior al estacionamiento. Sin evidencia biológica, el caso dependía de testimonios fragmentados y análisis circunstanciales. Con el paso del tiempo, las probabilidades estadísticas de resolver la desaparición disminuían, pero el interés público no desaparecía. El misterio se fortalecía precisamente por la falta de cierre. Los expertos en criminología comenzaron a perfilar el posible escenario. Un agresor oportunista habría necesitado una coincidencia exacta. Un agresor obsesionado, en cambio,
habría estudiado la rutina. El ataque parecía rápido, dirigido y ejecutado en pocos segundos. No hubo reportes de persecución prolongada. Todo indica que fue sorprendida apenas salió de su edificio. Otro elemento inquietante es la sincronización. El agresor actuó justo después de la llamada telefónica que confirmó que ella saldría en minutos. ¿Alguien escuchó esa conversación? ¿Alguien sabía que estaba despierta? ¿O simplemente calculó el margen habitual de salida? La diferencia entre una espera pasiva y una vigilancia activa es crucial en este tipo de investigaciones. Con los años, el caso se convirtió en referente dentro de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos. Documentales, podcasts de true crime y análisis independientes han intentado reconstruir cada detalle de aquella madrugada. Se han revisado teorías de crimen pasional, secuestro por acecho, agresor serial desconocido e incluso hipótesis más complejas. Ninguna ha sido demostrada. 30 años después, la desaparición de Jodi Huisentruit sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo una rutina aparentemente segura puede convertirse en el escenario perfecto para un crimen planificado. Alguien conocía sus horarios, alguien sabía que salía sola. Alguien eligió el momento exacto en que la ciudad dormía, y el silencio cubría el estacionamiento. La pregunta no es solo quién estuvo allí esa mañana, la pregunta es cuánto tiempo llevaba observando. Y en ese detalle aparentemente invisible, podría encontrarse la clave que durante décadas ha permanecido oculta. Las horas posteriores a su desaparición marcaron el inicio de una investigación que, con el paso del tiempo, revelaría más preguntas que respuestas. A medida que la policía acordonaba el estacionamiento y recolectaba evidencia, comenzó a reconstruirse la línea temporal más crítica, desde la llamada telefónica poco después de las 4 de la mañana hasta el momento en que sus compañeros encontraron la escena alrededor de las 7. Ese margen de menos de 3 horas se convirtió en el centro absoluto del caso Jodi Huisentruit. Los investigadores determinaron que el ataque probablemente ocurrió pocos minutos después de que ella saliera de su apartamento. Las llaves dobladas indicaban que intentó abrir la puerta del vehículo o quizá ya lo había hecho cuando fue interceptada. La dispersión de objetos personales sugería un forcejeo breve pero intenso. No hubo disparos reportados, no hubo testigos directos del momento exacto, solo un silencio que cubrió el estacionamiento y ocultó lo ocurrido. Un vecino declaró haber escuchado un grito femenino alrededor de las 4:30 de la mañana. Otro recordó un ruido metálico, como si algo hubiera golpeado el pavimento. En investigaciones de desapariciones misteriosas, los detalles auditivos suelen ser imprecisos, pero cuando se alinean con la ventana temporal estimada, adquieren un peso considerable. Esa franja horaria coincidía perfectamente con la teoría de un secuestro rápido y dirigido. El vehículo permaneció en el lugar. Eso descartaba, en principio, que ella hubiera salido voluntariamente en su propio auto. Tampoco había señales de que hubiera regresado al edificio. Todo apuntaba a que fue interceptada justo antes de entrar al Mazda, o en el instante en que lo hacía. La mecánica del ataque parecía diseñada para ejecutarse en menos de un minuto. Sorpresa, control físico, traslado inmediato. La policía comenzó a analizar perfiles de posibles agresores. Un atacante oportunista tendría que haber estado en el lugar, por casualidad a esa hora específica, lo que estadísticamente resulta menos probable. Un agresor que conocía su rutina, en cambio, habría tenido ventaja estratégica. La regularidad de su horario de trabajo era conocida. Su exposición pública como presentadora de noticias facilitaba que cualquier persona interesada pudiera estudiar sus movimientos. Mientras tanto, el escrutinio sobre su vida privada aumentaba. Las autoridades entrevistaron a amigos, colegas, conocidos recientes y personas con quienes había salido en citas. El análisis de relaciones personales es un procedimiento estándar en casos de crimen real, especialmente cuando no existe evidencia forense concluyente en la escena primaria. Se investigaron antecedentes, se revisaron coartadas y se analizaron inconsistencias en declaraciones. Entre los elementos que generaron debate estaba la posibilidad de que alguien hubiera pasado la noche en su apartamento. Si realmente hubo un visitante, esa persona podría haber sido la última en verla con vida antes de que saliera hacia el estacionamiento. Sin embargo, ninguna declaración pública estableció con certeza esa presencia nocturna. El caso comenzó a atraer atención nacional. Programas especializados en misterios sin resolver lo incluyeron como ejemplo paradigmático de desaparición sin cuerpo. El FBI aportó recursos y análisis conductuales. Se elaboraron perfiles psicológicos hipotéticos que describían a un individuo posiblemente obsesivo, con conocimiento previo de la rutina de la víctima y capacidad para actuar con rapidez bajo presión. El estacionamiento ofrecía una ventaja crucial: iluminación limitada y escasa circulación vehicular a esa hora. Se examinaron registros telefónicos en busca de llamadas sospechosas. Se revisaron denuncias de conductas extrañas en la zona durante semanas anteriores. Algunos residentes mencionaron vehículos desconocidos estacionados repetidamente cerca del complejo. Sin embargo, la falta de cámaras de seguridad en 1995
reducía drásticamente la capacidad de reconstrucción visual. Hoy, un caso similar estaría respaldado por múltiples ángulos de grabación. En aquel momento, la investigación dependía casi por completo de testimonios y análisis físico tradicional. Las búsquedas se extendieron a áreas rurales cercanas. Se rastrearon campos, carreteras secundarias y cuerpos de agua. En desapariciones con posible secuestro, el radio de búsqueda inicial es determinante. Las primeras 48 horas son consideradas críticas. Sin un rastro inmediato, la probabilidad de hallazgo disminuye exponencialmente. En este caso, el rastro parecía desvanecerse a pocos metros del vehículo. Con el paso de las semanas, surgieron teorías alternativas. Algunos planteaban la hipótesis de un agresor serial no identificado, que habría operado en otros estados. Se compararon patrones con casos similares de mujeres jóvenes atacadas en estacionamientos en horarios nocturnos. Ninguna coincidencia fue lo suficientemente sólida como para establecer conexión directa. Otro ángulo de análisis consideraba la posibilidad de que el agresor hubiera tenido conocimiento inmediato de que ella saldría tarde esa mañana. La llamada telefónica confirmó que estaba despierta y que saldría en minutos. Si alguien estaba observando desde el exterior, la luz que se encendió en el apartamento pudo haber sido la señal. Ese detalle convierte la escena en algo más inquietante, la idea de un observador paciente, esperando en la penumbra hasta ver el movimiento esperado. En casos de true crime que permanecen abiertos durante décadas, el paso del tiempo transforma la evidencia en un recurso frágil. Testigos olvidan detalles. Las memorias se distorsionan. Los rumores se mezclan con hechos verificables. Sin embargo, la escena original del estacionamiento continúa siendo el punto más sólido de toda la narrativa. Las llaves dobladas, los objetos esparcidos, el grito escuchado, la ausencia total de rastros posteriores. La presión pública no desapareció. Familiares y amigos mantuvieron la búsqueda activa. Cada aniversario renovaba la atención mediática. Se ofrecieron recompensas. Se revisaron pistas antiguas con nuevas tecnologías forenses. El avance en análisis de ADN en décadas posteriores abrió la posibilidad de reexaminar evidencias. Aún así, ningún anuncio definitivo cambió el estatus del caso. El misterio de Jodi Huisentruit no solo radica en su desaparición física, sino en la precisión del momento elegido. Un ataque en plena madrugada, en un entorno que parecía rutinario, sin dejar un rastro claro de traslado. Esa combinación lo convierte en un caso emblemático. A medida que se profundizan los detalles, una constante permanece en alguien planificó ese encuentro en el estacionamiento. No fue un arrebato improvisado, no fue un accidente, fue una intersección calculada entre rutina y oportunidad. Y mientras las teorías continúan multiplicándose, la pregunta central sigue intacta: ¿quién estaba allí, esperando en la oscuridad? ¿Y cuánto tiempo llevaba anticipando ese instante exacto? Con el paso de los meses, el caso dejó de ser una noticia reciente para convertirse en un expediente complejo que comenzaba a enfriarse en los archivadores policiales. Sin embargo, lejos de disiparse, el misterio crecía. Cada nueva revisión añadía capas de incertidumbre. Cada teoría parecía plausible hasta que se enfrentaba a la ausencia de pruebas concluyentes. La desaparición de Jodi Huisentruit ya no era solo un caso local en Iowa. Se transformó en un referente nacional, un símbolo de cómo un secuestro puede ocurrir en segundos y dejar un vacío que dura décadas. Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de que el agresor no fuera un extraño absoluto, sino alguien de su entorno social. Las estadísticas indican que la víctima conoce a su atacante en un porcentaje significativo de los casos. Esto obligó a los investigadores a examinar amistades, relaciones sentimentales, compañeros de trabajo y vínculos recientes. Era necesario reconstruir dinámicas emocionales, posibles celos, tensions invisibles, silencios incómodos. Cada interacción previa al 27 de junio de 1995 adquirió una nueva dimensión bajo la luz de la sospecha. El análisis conductual sugería que el secuestro mostraba planificación. El atacante eligió un horario con mínima circulación vehicular, aprovechó la rutina fija de la víctima y actuó con rapidez quirúrgica. No hubo intento de ingresar al apartamento. No hubo vandalismo innecesario. No hubo señales de improvisación caótica. El objetivo parecía específico y directo. Ese patrón se alejaba del perfil de un delincuente oportunista. Se acercaba al de alguien que llevaba tiempo observando, estudiando horarios, midiendo riesgos y esperando la oportunidad perfecta. Las autoridades también exploraron la hipótesis de un acosador persistente. En semanas previas a la desaparición se mencionó que Jodi había expresado sentirse observada en ciertas ocasiones. Aunque no existían denuncias formales registradas, esa sensación adquirió relevancia retrospectiva. La exposición mediática puede generar admiradores, pero también individuos que desarrollan fijaciones silenciosas y peligrosas. La pregunta era si alguien había cruzado la línea entre la admiración distante y la vigilancia activa. Se revisaron registros de llamadas telefónicas buscando patrones repetitivos
o números desconocidos que aparecieran con frecuencia. Se analizaron cartas, invitaciones y cualquier correspondencia recibida en la estación de televisión. Se investigaron reportes de comportamientos extraños en los alrededores del edificio donde vivía. Sin embargo, ninguna pista ofreció una línea directa hacia un sospechoso sólido. El caso parecía siempre quedarse a centímetros de una revelación, como si la respuesta estuviera oculta justo detrás de un detalle mal interpretado. Otra línea de investigación se centró obsesivamente en el estacionamiento como escenario primario del crimen. Los expertos en criminología plantearon diferentes secuencias posibles del ataque. Una teoría sostenía que el agresor la sorprendió cuando estaba entrando al vehículo, aprovechando el instante en que su atención estaba dividida. Otra proponía que fue interceptada justo antes de abrirla, obligándola a retroceder. El detalle de las llaves dobladas indicaba resistencia física. No se trató de una entrega voluntaria. Hubo un intento claro de defenderse. Eso sugiere que no reconoció al agresor como alguien completamente confiable, o un desconocido que actuó con extrema determinación. El tiempo transcurrido entre la llamada telefónica y el ataque se convirtió en uno de los puntos más analizados del caso. Si ella salió inmediatamente después de colgar, el agresor debió estar ya en posición, esperando. Si hubo una demora mínima, alguien pudo haber observado el encendido de luces en el apartamento como señal inequívoca de movimiento. Esa sincronización milimétrica refuerza la idea de vigilancia previa. No parece un encuentro casual ni una coincidencia fortuita. Parece una intersección calculada entre conocimiento y oportunidad. Un momento elegido con precisión. A medida que los años avanzaban, el caso fue revisitado por documentales, podcasts especializados en crímenes reales y especiales de televisión dedicados a misterios sin resolver. Cada producción reordenaba las piezas, entrevistaba a protagonistas originales, reexaminaba viejas declaraciones y planteaba nuevas hipótesis. El interés público nunca desapareció del todo. En foros digitales y comunidades de True Crime, investigadores aficionados analizaban mapas, cronogramas detallados y perfiles psicológicos hipotéticos. La desaparición de Jodi Hudson Truth se convirtió en un caso emblemático de abducción sin resolución, un rompecabezas incompleto, que desafiaba tanto a profesionales como a entusiastas del análisis criminal. Las autoridades no cerraron completamente el expediente. Con el avance tecnológico en análisis de ADN y bases de datos nacionales, algunas evidencias físicas recolectadas en 1995 fueron reexaminadas años después. En investigaciones modernas, pequeñas trazas biológicas pueden cambiar radicalmente el rumbo de un caso antiguo. Fibras, células microscópicas, residuos invisibles al ojo humano, pueden convertirse en piezas decisivas. Sin embargo, en este caso, los resultados no produjeron una acusación formal, ni una identificación concluyente. La ausencia de un cuerpo continuaba siendo el obstáculo principal. Sin una escena secundaria donde reconstruir el destino final, la narrativa quedaba truncada en el estacionamiento. También surgieron teorías más amplias que intentaban vincular el caso con posibles redes criminales o rutas de tráfico interestatal. Estas hipótesis, aunque impactantes, carecían de evidencia concreta que las sostuviera firmemente. En el terreno de los enigmas criminales, la línea entre especulación y posibilidad real es extremadamente delgada. El desafío permanente consistía en separar lo verosímil de lo demostrable, lo atractivo mediáticamente de lo jurídicamente sostenible. Mientras tanto, el impacto humano permanecía intacto. La familia de Jodi continuaba buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que alguna pista olvidada pudiera emerger. Cada aniversario reactivaba la cobertura mediática y renovaba el llamado a posibles testigos silenciosos. Las recompensas ofrecidas buscaban incentivar información nueva, aunque fuera anónima. Pero el silencio persistía, pesado y constante. Los expertos en perfilación criminal coinciden en que el agresor probablemente conservó durante años el secreto de aquella madrugada. En crímenes planificados y ejecutados con éxito, el perpetrador puede experimentar una combinación compleja de euforia por haber eludido la captura y paranoia por la posibilidad constante de ser descubierto. Mantener el silencio durante décadas requiere autocontrol y ausencia de confesión. La pregunta inevitable es si alguien en su entorno notó cambios de comportamiento después del 27 de junio de 1995, nerviosismo inusual, mudanzas repentinas, rupturas inesperadas, comentarios ambiguos que en su momento parecieron insignificantes. El caso de Jodi Hudson Truth se sostiene sobre un equilibrio inquietante, suficiente evidencia para confirmar un secuestro violento, pero insuficiente para señalar con certeza a un responsable. Esa dualidad lo convierte en uno de los misterios sin resolver más analizados. Cada elemento parece diseñado para frustrar la conclusión. Una rutina conocida, un ataque rápido, testigos imprecisos en evidencia limitada, sin cuerpo, sin confesión, sin cierre definitivo. Y sin embargo, persiste la sensación incómoda de que la verdad estuvo, o sigue estando, peligrosamente cerca, escondida en un detalle mal interpretado, en una declaración que pasó desapercibida,
o en una coincidencia que nunca fue conectada correctamente. Porque en investigaciones prolongadas a veces la clave no está en descubrir algo completamente nuevo, sino en reinterpretar lo que ya se tenía. O en este caso, todo vuelve una y otra vez al mismo lugar en un estacionamiento oscuro, unos minutos antes del amanecer. Una rutina perfectamente predecible y alguien esperando el instante exacto para cambiarlo todo. Y si la clave siempre estuvo allí, entonces la última pieza no es un dato nuevo, sino una conexión que aún no ha sido comprendida en toda su dimensión. 30 años después, la desaparición de Jodi Hussein Truth no solo representa un caso abierto, sino una advertencia silenciosa sobre cómo un crimen puede ejecutarse con precisión absoluta y desaparecer en la niebla del tiempo sin dejar más que fragmentos dispersos, incompletos, suspendidos en una línea temporal que parece haberse detenido en junio de 1995. El expediente ha sido revisado innumerables veces. Detectives originales se retiraron. Nuevas generaciones de investigadores heredaron cajas llenas de reportes, fotografías granuladas, croquis del estacionamiento, mapas del complejo de apartamentos y declaraciones transcritas, palabra por palabra. Cada relevo trajo una nueva mirada, una nueva hipótesis, una nueva esperanza, pero también las mismas limitaciones. La escena primaria seguía siendo el punto más sólido y al mismo tiempo el más frustrante. Todo comenzaba allí y todo terminaba allí. Un espacio reducido que contenía toda la violencia del instante y ninguna respuesta concluyente. Con el avance de la tecnología forense, surgió una esperanza renovada. El análisis moderno de DNA resuelto casos imposibles. Restos microscópicos que en 1995 no podían procesarse, hoy pueden ofrecer perfiles completos capaces de identificar a una persona entre millones. Las bases de datos nacionales permiten comparar muestras con registros criminales, genealogía genética y coincidencias indirectas que antes eran impensables. La pregunta inevitable es si entre las evidencias recolectadas aquella mañana, existe todavía una huella biológica que no ha revelado su secreto, una partícula invisible que aguarda el momento preciso para hablar. Sin embargo, incluso la tecnología más avanzada depende de un elemento esencial aunque el agresor haya dejado algo identificable. Si utilizó guantes, si actuó con planificación extrema, si minimizó el contacto físico o trasladó rápidamente a la víctima fuera del área. Las probabilidades de recuperación disminuyen drásticamente, y todo en la escena sugiere control, rapidez y cálculo. No hay señales de caos prolongado. No hay rastros extensos. Hay indicios de lucha, sí, pero contenidos en segundos decisivos. Otra posibilidad inquietante es que el responsable haya sido interrogado en algún momento, incluso considerado persona de interés, pero sin evidencia suficiente para avanzar. En muchos misterios sin resolver, el nombre del culpable figura en los primeros reportes policiales, escondido entre decenas de entrevistas realizadas en las primeras 48 horas. El desafío no es encontrarlo, sino probarlo. La justicia no puede basarse en sospechas ni intuiciones, por más convincentes que parezcan con el paso del tiempo. También existe el factor psicológico del desgaste temporal. 30 años transforman a las personas. Cambian ciudades, cambian empleos, cambian vínculos afectivos. Un individuo que en 1995 pudo haber mostrado comportamientos ambiguos, hoy puede llevar una vida aparentemente estable, con responsabilidades familiares y una imagen respetable. El contraste entre la normalidad pública y un secreto enterrado es uno de los aspectos más perturbadores del crimen real. La posibilidad de que alguien haya convivido 3 décadas con una verdad oculta añade una capa adicional de tensión a este caso sin resolver. La desaparición de Jodi Hussein Truth dejó una huella cultural profunda. Se convirtió en referencia obligada dentro de los casos de desapariciones misteriosas. Documentals, análisis de criminología, foros digitales y comunidades especializadas en misterios reales han examinado cada detalle disponible. Cada nueva generación descubre el caso y formula la misma pregunta que resonó aquella mañana de junio. ¿Cómo puede alguien desaparecer en segundos en un entorno aparentemente cotidiano sin dejar rastro verificable? El estacionamiento sigue existiendo. El edificio permanece en pie. La ciudad continúa con su rutina diaria, ajena al eco histórico que carga ese lugar. Pero para quienes conocen la historia, ese espacio está marcado por un vacío invisible, un punto exacto donde el tiempo parece haberse fracturado. Allí comenzó una historia sin cierre, una herida abierta en la memoria colectiva. Algunos investigadores sostienen que el agresor pudo haber tenido conocimiento íntimo del entorno. Tal vez conocía los horarios exactos de salida hacia el trabajo. Tal vez sabía que la iluminación era deficiente en determinados ángulos. Tal vez había observado rutinas previas. Otros sostienen que fue un acto oportunista ejecutado por alguien que detectó vulnerabilidad. Ambas teorías siguen abiertas porque ninguna ha sido descartada de manera definitiva, y esa ambigüedad mantiene vivo el enigma. Lo que sí parece claro es que el ataque no fue improvisado en un sentido desordenado,
No hubo determinación. Hubo una decisión consciente de actuar en un margen de tiempo extremadamente reducido. Esa frialdad estratégica coincide con perfiles de agresores organizados. Individuos capaces de planificar, ejecutar y luego reintegrarse a su entorno cotidiano sin despertar sospechas inmediatas. Ese tipo de perfil no necesita notoriedad ni reconocimiento. Necesita control. La familia de Jodi ha vivido 3 décadas entre esperanza y resignación. La esperanza de que una pista olvidada resurja, la resignación de que el silencio pueda volverse permanente. En desapariciones prolongadas, la ausencia de respuestas suele ser más devastadora que una confirmación dolorosa. El no saber se convierte en una incertidumbre constante que atraviesa aniversarios, fechas especiales, y cada nueva noticia relacionada con avances forenses en otros casos, y sin embargo la historia no está completamente cerrada. Casos archivados durante 30 o 40 años han sido resueltos, gracias a confesiones tardías, descubrimientos tecnológicos o testigos que finalmente decidieron hablar. El tiempo no solo erosiona la memoria, también debilita pactos de silencio. Relaciones personales se fracturan, culpa acumulada emerge. El peso psicológico de un secreto puede volverse insoportable, especialmente cuando la historia continúa siendo recordada públicamente. Si el responsable sigue vivo, ha convivido con ese recuerdo cada día desde 1995, ha visto reportajes especiales, ha escuchado análisis en medios nacionales, ha observado cómo el caso se convirtió en uno de los misterios sin resolver más comentados. Cada aniversario reactiva la atención, cada nueva tecnología reaviva la posibilidad de exposición. La pregunta es si ese peso terminará por romper el silencio. Tal vez la respuesta no llegue únicamente de un laboratorio forense, sino de una conciencia que finalmente ceda ante la presión interna. Tal vez provenga de alguien que escuchó una confesión en privado y nunca la reportó. Tal vez esté en un detalle archivado que, observado desde una perspectiva diferente, revele una incoherencia decisiva. A veces, la pieza faltante no es nueva, simplemente no había sido interpretada correctamente. Porque todo vuelve, inevitablemente, al mismo punto en una madrugada antes del amanecer. Un estacionamiento oscuro, una rutina conocida. No hubo persecución extensa documentada, no hubo múltiples escenas confirmadas, solo un instante crítico que alteró el curso de una vida, y dejó una comunidad entera atrapada en una pregunta sin respuesta. La desaparición de Jodi y Hussein Truth sigue siendo un rompecabezas incompleto, pero los rompecabezas no se disuelven con el tiempo. Permanecen esperando que alguien encuentre la pieza que falta. En este caso, esa pieza podría estar más cerca de lo que parece, escondida en un recuerdo reprimido, en una evidencia almacenada o en una verdad que aún no ha sido pronunciada en voz alta. 30 años después, el misterio continúa. Y mientras continúe, la pregunta seguirá suspendida sobre aquel estacionamiento antes del amanecer. ¿Quién estaba allí, esperando en silencio? ¿Y qué error, por mínimo que haya sido, terminó dejando atrás sin darse cuenta? Un error que podría, en cualquier momento, convertir un misterio sin resolver en una verdad finalmente revelada.